El texto de hoy estamos en la carta a los Romanos capítulo 6, siguiendo nuestra serie Justificados por la Fe. ¿Y se acuerdan dónde estaba ese versículo, no? ¿No? Capítulo 5, versículo 1. Tiene que saberlo. Y el tema de hoy se llama ¿para quién vivo? Interesante pregunta, ¿no? Nunca se ha preguntado eso. ¿Y para quién vivo? Y generalmente ¿para quién vivimos nosotros? Para mí, para el yo, ¿sí? Y vamos a ver que Pablo va a enseñar una verdad que, aunque sepamos qué es y aunque digamos gracias Señor por eso, generalmente no vivimos de acuerdo con eso, porque muchas veces el yo tiene mayor peso en nosotros que Él, que el Señor. Y puse ahí un camino con una especie de niebla. ¿Y cuál es la idea? Que a veces la niebla no nos deja ver lo que viene, ¿no? ¿Y en quién vamos a confiar? En unos luces potentes para guiarnos, en que antes lo he hecho, no me va a ir tan mal, seguimos pensando en el yo. Esa es un poco la idea de la foto. Ahora, nosotros siempre vamos a obedecer a alguien, de hecho Dios nos creó a nosotros para su gloria, ¿sí? Por lo tanto, puso en nuestro ADN un chip para adorarlo a Él, ¿cómo? Obedeciéndolo a Él. Por lo tanto, nosotros tenemos un componente en nuestro ser de obediencia. Y siempre vamos a estar obedeciendo a alguien. La pregunta es, ¿a quién? Desde niños obedecemos, bueno, es la idea, ¿no? A nuestros padres, ¿sí? Después entramos al colegio, nos dan tarea, obedecemos a nuestros profesores. Después entramos a trabajar al jefe. O hacemos grupos de amigos y a veces por caer bien en un grupo empezamos a obedecer lo que nuestros amigos quieren. Pero siempre tenemos esa idea de estar obedeciendo a alguien. La pregunta es, ¿y espiritualmente dónde está nuestra obediencia? ¿En quién? Es fácil decir, en el Señor. No, la idea no es decirlo. Es realmente en los hechos, en el día a día, ¿a qué está obedeciendo mi corazón? Y Pablo va a establecer esto en el texto que ya leímos y viene hablando ya desde el capítulo 5 acerca de que fuimos justificados en el Señor para estar ahora en el Señor. Todos aquellos quienes han creído por fe en Él. ¿Y cómo hace eso? Bueno, Él hizo una obra grandiosa para sacarnos de las tinieblas y llevarnos a su luz admirable, al reino del Hijo, sacarnos del reino de la muerte para ponernos en el reino de vida. Recuerda que decía eso allá al final del capítulo 5. Qué bueno, gracias Señor. Y viene la pregunta ahora, ¿qué pues diremos? Capítulo 6, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Por causa de nuestro pecado, la gracia del Señor abundó. Bueno, pequemos más entonces para que abunde más la gracia. Va a pensar la gente, ¿no? Y es una pregunta que uno dice, oye, la pregunta bastante infantil, ¿o no? ¿En qué mente cabe pensar eso? Pero al mismo tiempo es una pregunta bastante maliciosa. Y si bien nosotros no la hacemos de esta manera, sí jugamos un poco con esto en nuestra vida, porque para nosotros es como decir que la gracia de Dios, esta que es abundante, la gracia de Cristo que nos da todo en Él, wow, tremendo, ¿no? Bueno, también va a aceptar que yo de repente peque, ¿o no? Total, ¿qué tanto? La gracia del Señor es abundante para cubrir mi pecado. Así que yo voy a pecar y bueno, y después le voy a pedir perdón y que me perdone, pues, ¿no? Si Él promete eso. ¿Qué estoy haciendo yo con la gracia del Señor ahí? Lo mismo, ¿no? Estoy pecando para que su gracia abunde. Ah, no es tan infantil la cosa entonces. A veces llega a ser cotidiana en nuestra vida. Entonces no es una pregunta tan simple. El problema es que yo necesito hacer esto. Tengo que hacerlo. Dios me va a entender. ¿Cuántas veces ha pensado así? El problema es que esto es pecado. Y lo hago igual. Dios tiene que entenderme. ¿Sabes lo que yo necesito? Estoy mal. El Señor sabe lo que estoy sufriendo. Por lo tanto, yo voy a solucionar eso, no importa que sea un pecado. Porque el Señor me ama. ¿No?
Y nosotros hacemos lícito un pecado. Le damos incluso un valor, ¿o no? Lo ponemos por sobre lo que el Señor dice. Y usted dice, nunca lo había pensado así. Ese es el tema, que no lo pensamos, lo hacemos. Pero eso es lo que estamos haciendo. ¿Por qué falto de repente a la iglesia? Porque a veces necesito otra cosa, ¿no? Y el Señor quiere que nosotros faltemos a la iglesia. Dice eso en su palabra. Si tienes una necesidad, Hebreos 10:25, falta a la iglesia. Dice eso, ¿no? No, dice todo lo contrario. Congrégate por amor a los hermanos. Dice eso, ¿no? Eso es lo que dice. Pero yo estoy poniendo ¿qué cosa para faltar? ¿El amor a quién? Otra vez el yo. O exijo, y hemos escuchado muchas veces esto, el problema es que los hermanos me muestran poco amor. Y empiezo a exigir de los hermanos lo que el Señor dice que yo tengo que dar. Sí, pero si los hermanos no lo dan, ¿por qué tengo que darlo yo? ¿Para dónde dejaste el Señor? Otra vez, no lo habíamos pensado, ¿no? Otra vez, el problema, no lo pensamos, pero lo hacemos. Por eso, gracias Señor por su palabra, que Pablo nos va a decir, ojo con esto, piénsenlo primero antes de cometer estos pecados. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que siempre yo estoy primero, que mis necesidades son más importantes que las tuyas. Porque el problema que yo estoy pasando es más grande que el de cualquiera. Porque en mi futuro veo todo negro. Nadie está pasando lo que estoy viviendo yo. Me van a echar de mi trabajo. El resto de los hermanos no, están todos felices, pero yo no. Yo. ¿Y el Señor no está en control de eso? Si el Señor no cambió tu vida para que dependas de Él, porque a lo mejor el Señor tiene unos propósitos que ni siquiera tú sospechas que son mejores. Pero el yo es una neblina que no nos deja ver el camino que el Señor ha puesto delante de nosotros. Y ese camino está en su palabra. Ahí está su voluntad perfectamente trazada. Así que la pregunta no es tan infantil. ¿Qué hace Dios en ti? ¿Qué hace Cristo en ti? Pongámosle nombre así derechamente. Antes, en el capítulo 5, versículo 8, vimos que decía que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo los que somos, los yoístas, Él murió por nosotros. Le cambié un poco el versículo para aterrizarlo, ¿no? Pues siendo un pecador, no, yo era un pecador, no me doy cuenta que sigo pecando porque sigo pensando en mí. No, yoísta, póngale ese nombre al pecado. Y el versículo 21. Para que así, toda la obra del Señor en la cruz, toda la gracia del Señor que abunda, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. O sea, resumidamente, ¿qué hizo? Nos sacó del reino de la muerte para ponernos en el reino de la vida. ¿Cuánto vale eso? ¿Qué valor tú le estás dando a eso? Depende entonces el valor que yo le doy a eso de cuánto vale el yo con respecto al él, ¿o no? Ese es el verdadero valor que yo le estoy dando a eso. Ahora, desde el punto de vista del Señor, ¿qué valor tiene eso? Ponte al lado del Señor haciendo todo el plan para la redención del hombre que está condenado, que no tiene vuelta, que estableció desde antes de la creación del mundo para cumplir toda su palabra fielmente, sufriendo lo indecible por causa de nosotros. ¿Qué valor le da a Él? Y no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos viviendo, diciendo al mismo tiempo que yo sé lo que hizo el Señor por mí. ¿Sabes realmente, no? ¿Amas al Señor? ¿Qué dijo el Señor? Que si me aman, guarden mis mandamientos. Dijo eso, ¿no? Y nosotros que estamos guardando en una caja preciosa el yo, no los mandamientos del Señor.
¿Cómo puedes amar a alguien si no lo conoces? Dicho de otra manera, si no estás yendo a la Escritura cada vez, cada día, para conocer al Señor, ¿cómo lo vas a amar? Cuando el Señor puso en tu corazón su Espíritu para que lo ames primeramente a Él, ¿cómo estás cumpliendo eso? ¿Qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado? Y aquí dice Pablo en el versículo 2, ni se te ocurra, jamás nunca, en ninguna manera. Eso es terriblemente enfático. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No es lo mismo que lo estoy diciendo yo de otra manera? Si Él murió para pagar el precio del pecado, para que nosotros muramos juntamente con Él en el pecado, que es lo que va a decir a continuación, ¿por qué vamos a seguir pecando? Partí muy duro hoy día, ¿no? Están todos serios. ¿Es dura la palabra? No, es una palabra llena de amor, que necesita ser dura para hacernos ver lo que no queremos ver. ¿Cuánto amor hay ahí del Señor? Gracias, Señor, por tu gracia, ¿no? Cristo, en la obra que Él hizo, amándonos a pesar de ser pecadores, dando toda su vida, sufriendo toda la ira y el castigo de Dios para que nosotros no lo suframos, no solamente hace eso para perdonar nuestros pecados, sino que además nos pone en Él. Y esa es la idea que está diciendo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en Él? ¿O no sabéis? ¿Qué verbo está usando? Sabéis, o sea, esto es algo que tenemos que saber, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. ¿De qué está hablando? De una identificación con Él, ¿o no? ¿De dónde nos puso Él? En Él. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Dónde nos puso? ¿Juntamente con quién? Con Él. A fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, en novedad de vida. ¿Andemos dónde? En Él. ¿Dónde nos puso? En Él. De eso está hablando el texto todo el rato. Mira el versículo 5, hay una palabra interesante ahí, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él, y tenemos otra vez esta juntamente con Él. Ahora, ese verbo, plantados, en el original tiene la idea de fundidos, unidos. ¿Sí? ¿Dónde nos puso? En Él. ¿Cómo? Unidos. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. ¿Cuánto luchamos con eso nosotros? ¿Todavía? Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Qué valor le estamos dando a lo que Cristo hizo? ¿Cuánto vale la gracia, esta gracia abundante del Señor en nuestra vida? ¿Pecados? Otra vez, la pregunta no es porque sí. Y no solo te pone en Él, sino que también te santifica. Y es lo que Pablo va a comenzar a hablar de los capítulos 6 al capítulo 8, de la vida, del crecimiento espiritual del creyente que vive en Cristo porque va a ser como Cristo. ¿Y de qué capítulo? Del 6 al 8. ¿Y qué dice en el capítulo 8, versículo 29? Que el Señor a todos los que Él llamó, los predestinó para ser hechos conforme a la imagen del Hijo, ¿sí o no? Santificación, todo el tiempo. Eso es lo que va a empezar ahora a explicar Pablo, que aquellos que han sido justificados por la fe, has entregado tu vida a Cristo, entonces necesariamente vas a ser santificado. Y no solo porque el Señor va a hacer esa obra en ti, sino porque puso en tu corazón el desear hacerlo. ¿Por qué? Porque yo amo al Señor por sobre todas las cosas. Porque ahora estoy en Él, porque estoy unido con Él, soy uno con Él. Fundido con Él, me gusta esa palabra. Y eso lo va a explayar en el capítulo 8, versículo
1. ¿Qué dice el capítulo 8, versículo 1? Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están ¿dónde? En. Esa palabra tiene un peso. En Cristo Jesús. Unidos con Él. Uno con Él. Ya no más, nunca separados. ¿Qué hay para nosotros los que estamos en Cristo? Ninguna condenación. ¡Wow! ¿Qué más dice? ¿Cómo vive el que está unido con Cristo? Para los que no andan, para los que no viven conforme a la carne. Y nosotros aún estamos en la carne. ¿Ok? Por lo tanto hay un desafío ahí, ¿no? Sino conforme al Espíritu, conforme a Él, conforme a su palabra, conforme a su amor, conforme a su gracia, conforme a su obra, unidos con Él. Eso es lo que está haciendo el Señor y eso lo va a explayar, como les decía, en estos capítulos. Por lo tanto, Él no solo nos trasladó a Él, sino que además ahora nos dio la libertad de hacer lo que antes no podíamos hacer. Y eso es clave entenderlo. ¿Sí? ¿Qué es lo que antes no podíamos hacer? Capítulo 3, versículo 10. ¿Qué decía el texto ahí? Vamos a ver el contexto de la carta, de por qué está diciendo lo que está diciendo. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios. Nadie quiere. No podíamos hacer otra cosa que pecar. Porque nuestra inclinación era esa, solo pecar. Aún queriendo hacer lo bueno, lo íbamos a hacer con pecado. ¿Y en qué transformó eso? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Lo que no teníamos, ahora lo tenemos. Para vivir una vida en Él, decidiendo las cosas como Él, que antes no podíamos. Antes no podíamos luchar contra el pecado y ahora no solo podemos, deberíamos querer luchar contra el pecado. ¿Por qué? ¿Dónde estamos? En Él. ¿Y Él le gusta el pecado? ¿Y a nosotros? Sí, tenemos un problema, ¿no? Tenemos que entender estas verdades. Que lo que hizo el Señor es para que nosotros amemos no pecar. Por lo tanto, si tú amas pecar, tienes un problema muy grave. ¿Sabes cuál es la respuesta a eso, no? ¿Cuál es tu problema? Hay dos posibilidades. O no estás en Cristo, por eso todavía amas pecar. O no has entendido la gracia del Señor. Eres ignorante, eres necio, a pesar de que Él te puso en Él. Yo no quiero ninguna de las dos cosas para mí. Yo quiero amar a Cristo, seguir a Cristo y no pecar. A pesar de que a veces pecamos, pero no amar el pecado, no vivir en el pecado. Esa es lo que el Señor está diciendo acá. Versículo 8, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, vivos en Él, sabiendo esto. Otra vez usa el verbo saber. O sea, acá hay algo que tenemos que saber. ¿Qué tenemos que saber? Esto, que nuestro viejo hombre, esta naturaleza en la cual yo estoy, que tiende a pecar, pero que antes solo podía pecar y nada más que pecar, fue crucificado juntamente con Él. Ya no más. Inhabilitó mi esclavitud del pecado. Por lo tanto, yo no debería amar el pecado, ¿cierto? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, inhabilitado. Esa es la idea. ¿A fin de qué? ¿Qué dice ahí? No. ¿Qué verbo usa? Sirvamos. No vivamos como esclavos del pecado. Ese verbo está usando ahí. Hay una diferencia sustancial entre pecar a veces, que lo vamos a hacer, lo hemos hecho, y vivir en los pecados. ¿Se acuerdan de los discípulos de Jesús, no? Para compararnos con ellos. ¿Cuántos eran? 12. ¿Y cómo eran?
pecadores, igual que nosotros, ¿sí o no? Y vemos a Pedro que de repente pecaba y nosotros igual a veces dimos, oh, el Señor me dio tantas cosas, yo quiero, y partimos con lo que nosotros queremos y no con lo que el Señor nos está diciendo y caemos igual que Pedro, ¿no? Yo me identifico mucho con él. Pero entre los 12 no estaba Judas. Y si uno se fija en la escritura, Judas como que pasaba piolita, ¿no? Era más bueno que el resto. Por lo menos mostraba eso, ¿no? Es más, a él le confiaron los dineros, era el tesorero. ¿Y qué había en su corazón? Hay una diferencia sustancial, entonces, entre pecar a veces y ser un pecador, vivir en pecados. Y tienen ese ejemplo los discípulos. ¿Cuál de esos somos nosotros? ¿Estamos en los 11 o somos ese 12? ¿Y qué dice el Señor en Mateo 7:21 cuando está terminando el sermón del monte y estaban los discípulos ahí para decir, no todo el que me dice Señor, Señor, nosotros decimos al Señor, Señor, ¿o no? Cuando tú oras, ¿te has escuchado cómo oras? Señor, partes así, ¿no? Parte, Señor, y empieza tu oración. ¿Qué estás declarando? ¿Que el Señor es quién? Tu Señor. ¿Y qué voy a orar? Lo que yo quiero. Señor, sáname. Señor, dame un trabajo. No sé. Yo no estoy diciendo que esa petición sea mala. Lo que quiero apuntar es que muchas veces oramos fuera de la voluntad del Señor y le decimos, Señor, que es el que hace su voluntad, por favor, haz mi voluntad. ¿Es el Señor o no? No. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Uf. Por lo menos tenemos que entender que no todas las veces que decimos Señor estamos en comunión con Él. Ya es un tema. ¿Cómo va a escuchar entonces, Señor, mi oración si yo no estoy en comunión con Él? ¿O Él no está en comunión conmigo por causa mía? Como quieres verlo. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y di un ejemplo de la oración. Hay muchos ejemplos en nuestra vida diaria que abundan en esta declarar o pensar que Él es mi Señor y realmente estar haciendo todas las cosas bajo mi propio señorío. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no falté ningún domingo en la iglesia, leí tu palabra, como decían, por lo menos un capítulo al día, hice todos los devocionales, discipulé. ¿O no? ¿Habrá hecho Judas cosas así o no? Cuando el Señor mandó a los discípulos a predicar, ¿fue Judas también o no? Y dice que se convirtieron muchos, que muchos fueron sanados, ¿sí o no? Mira lo que dice. ¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿No? Ah, entonces todos son creyentes. No. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Si el Señor cambió mi corazón, que todo lo que está hablando la carta de los romanos hasta aquí, está hablando de eso, con un sacrificio increíble, y eso no causa efecto en tus decisiones, en tus pensamientos, en tu voluntad, ten cuidado con decir, Señor, Señor, revisa si realmente estás en su reino. Y es un tema. Y uno puede decir, pastor, que es pesado, ¿por qué usó ese versículo? Porque es bueno tenerlo en cuenta. Yo no quiero que ninguno de nosotros vaya al infierno. Ninguno de los que está aquí, ninguno de los que está escuchando este video. Yo quiero que todos estemos en el cielo. Pero tienen que saber esta verdad para entenderla, si no, ¿cómo? No puedes vivir en pecado o bajo el poder del pecado. ¿Por qué? Porque si tú crees en Cristo, si Él te ha salvado, ahora tú estás en Cristo, estás unido a Cristo. Capítulo 8, versículo 9 de Romanos. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. 2 más 2 son 4, también en la Biblia. Y estas verdades las hace ver en todo el texto que viene a continuación, que viene hablando desde
Romanos 5, por ejemplo, versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores. ¿Quiénes son los muchos? Todos nosotros. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Si esa es una obra que hace el Señor, ese uno, el postrer Adán. Y ahora va a explicarlo a través del bautismo. Ese es el texto que dice en el versículo 3 y 4. ¿De qué está hablando con el bautismo? ¿Se acuerdan en Hechos, que está justo antes de Romanos, en el capítulo 1? El Señor dice que va a cumplir la promesa que les dio. ¿Se acuerdan que iba a venir el Espíritu Santo? Y en el versículo 4 va a decir, y estando juntos los discípulos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Cuál? Va a venir el Espíritu Santo. ¿Cómo va a venir el Espíritu Santo? Con poder. ¿Sí? Y va a conformar la iglesia. Pueblo del Señor. Porque, mira lo que sigue diciendo. Juan, el Bautista, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿De qué está hablando ahí? No del agua. Está hablando que una vez que tú recibes la fe de Dios para creer, te conviertas al Señor, no solamente el Espíritu Santo de Él va a venir a morar en ti, entre muchas otras cosas más que suceden, sino que también el Espíritu Santo va a hacer una operación que te va a unir con Cristo para que tú ahora seas el cuerpo de Cristo. ¿Cómo se llama eso? La iglesia. ¿Qué es la iglesia? Uno con Él, en Él, juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Y eso es lo que está hablando el texto en Romanos 6. Todo esto, dice Pablo, que tienes que vivir de acuerdo a la verdad, a la gracia del Señor que ha hecho en ti, es porque ahora estás en Cristo, estás unido con Él. Y lo está diciendo de muchas maneras, usando toda la doctrina. Porque va a empezar a explicarlo, como les los dije, en los capítulos que vienen. Necesitas entonces crecer a la medida del varón perfecto que es Jesucristo. Porque es uno, no es Él uno y tú un cuarto. No, somos uno con Él, completos en Él. Esa es la verdad que Dios está haciendo en nuestras vidas. Eso es lo que ocurre en el momento de la salvación. En la carta que sigue, en 1 Corintios 12, está ese famoso versículo que dice que por un espíritu fuimos... Está hablando del cuerpo de Cristo, ¿no? Que todos somos unos, miembros los unos de los otros. Y en el versículo 13 va a decir... Perdón, voy a leer el 12. Porque así como el cuerpo es uno, nosotros, la iglesia, todos los que estamos en Cristo, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Dónde escuchaba eso antes yo? Dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y lo que Dios une, dijo Cristo, no lo separa el hombre, ¿no? El matrimonio refleja esta unidad que Cristo hace en la iglesia. Como matrimonio deberíamos mostrarlo, ¿no? Porque, versículo 13 es, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, fuimos todos sumergidos, si quieres, en un cuerpo, introducidos en el cuerpo de Cristo, uno con Él, y a todos se nos dio de beber el mismo espíritu. ¿Qué tenemos hasta aquí? Tremendas verdades, ¿no? Que tenemos que empezar a pensarlas antes de tomar decisiones, antes de quejarnos, antes de muchas cosas. Pero lo que tenemos que entender es que antes de esto, nosotros estábamos ¿dónde? ¿Estábamos en Cristo? No. Antes de estar en Cristo, ¿dónde estábamos? En Adán. Eso es lo que viene explicando el texto anterior. Y heredamos todas las maldiciones en Adán, incluyendo que la paga del pecado es muerte. Y ahora, si crees en Él, en Cristo, estás en Cristo, heredando todas las bendiciones en Él. Eso es lo que tenemos hasta aquí. Y es un cambio radical.
Decimos, me pasó de muerte a vida, Juan 5:24. ¿Sí? Me sacó del reino de las tinieblas y me llamó a su luz admirable, primera de Pedro 2:9. Y muchos textos que van a hablar estas verdades. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora aquí todas son hechas nuevas, según los Corintios 5:17. ¿Y qué está diciendo acá? Antes estabas en los muchos, en los todos pecadores, en Adán, y ahora, por la obra de la gracia de Cristo, para su gloria, te cambia, si crees en Él, a la bendición de la vida en Cristo, la vida abundante, la vida eterna, la vida completa, unido. ¿Has armado alguna vez un puzzle, no? ¿Alguna vez sí? ¿Puedes poner cualquier pieza con cualquier otra? No. ¿Cuántas piezas encajan en otra? Una sola. Eso es lo que hizo Cristo en tu vida para unirte a Él. Hay una sola manera, no hay varias. La fe. Por lo tanto, no es un tema menor, no es un tema simple, no es un tema que rico que el Señor me salvó. No, es un tema de vida, porque yo ya estoy en este puzzle formando una imagen, porque los puzzles muestran una imagen, ¿no? ¿Y qué imagen mostraría nuestro puzzle? Al Cristo. Fuimos creados a su imagen. Por causa del pecado de Adán se distorsionó esa imagen y Él ahora nos está llamando a Él para restaurar esa imagen y armar este puzzle, para tener esa ilustración. La pregunta es, ¿cómo estás encajando tú ahí? A veces pegamos los puzzles para que no se desarmen, ¿no? Cuidado con eso, porque nos tendemos a salir del puzzle y es súper fácil. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, el que era en Adán, fue crucificado juntamente con él. El peligro de autojustificarme es real. De decir, yo estoy en el Señor, así que como yo soy salvo, voy bien, no hay problema. Y me olvido de lo que Él hizo en mí, que Pablo nos recuerda de una manera preciosa, que es uno de mis versículos de vida. ¿Tienes versículo de vida, no? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo, el que me amó y murió por mí. Lo vivo en Él, porque estoy en Él. Gálatas 2:20. O, si quieres, anda al Antiguo Testamento para que veas que el Señor lo está diciendo desde hace rato. ¿Conocemos un pasaje que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas? ¿Sí? Jeremías 17:9. Y perverso, dice el texto. Cuidado con decir, gracias Señor por tu gracia, estoy en tu gracia y puedo hacer lo que yo quiera. Porque entonces tienes que preguntarte si realmente tu corazón está en Cristo o tu corazón es engañoso. Bueno, si mi corazón es engañoso, no me lo voy a preguntar. Esa es la desgracia de este tema. Voy a estar convencido de lo que no es. ¿Quién conocerá el corazón engañoso? ¿Yo? No. ¿Qué dice el Señor? Yo, Jehová. Él sí lo conoce. Y dice que escudriño la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino. Hay repercusiones. ¿Qué tipo de creyente eres? O puedo definirlo de otra manera. ¿Qué tipo de obras evidencias en tu fe, en tu unión con Cristo? ¿Cuántos años de creyente tienes? ¿20? ¿10? ¿Cómo han sido tus obras en esos años? ¿Cómo has crecido espiritualmente? ¿Cuáles han sido tus cambios? ¿Qué ha hecho Él en tu vida? ¿Qué puedes evidenciar? ¿Qué ejemplo eres para otros? Ahora, uno siempre es ejemplo para otros. El problema es si es bueno o malo. ¿Sí?
Si no estás luchando contra el pecado, o si el pecado te da un poco lo mismo, ¿qué puede decir Cristo de ti? Uf. ¿O eres salvo? ¿O entiendes la gracia del Señor? Versículo 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Más en cuanto vive, para Dios vive. La obra de Cristo es gloriosa. No sé qué término, no creo que haya un término humano para calificar lo grandioso de la obra del Señor, lo costoso de la obra del Señor, en favor de quien no merecía nada de eso, nosotros. Él fue tentado estando en condiciones terribles, ¿no? En un desierto, 40 días sin comer. Adán fue tentado, ¿no? ¿En qué condición? Lo tenía todo. Cristo cumplió la ley a cabalidad completa para que nosotros no tuviéramos que pagarla. Él la pagó. Él pagó con su vida, con toda su vida, completa su vida, todo el precio del pecado para que nosotros no lo pagáramos. Nosotros pensamos que es gratis porque nosotros no lo pagamos. No, no es gratis. ¿Qué va a decir Cristo de qué estoy haciendo yo con el precio que Él pagó por mí? La vida cristiana se basa en el conocimiento del Señor, en el conocimiento de las Escrituras. Colosenses habla de eso. Pablo y Timoteo están orando por la iglesia y dicen, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Para qué andéis de esta manera? En amor, con fruto, en buenas obras, con sabiduría, etcétera. Todas las cosas que el Señor nos da. ¿Por qué? Porque la ignorancia es el arma del pecado. Las tinieblas son las que nos dejan ver, ¿o no? Esa es la ignorancia. Y si yo no voy a la Escritura, no aprendo la Escritura y no las pongo en mi corazón para aplicar las Escrituras, soy un ignorante. Y vivo como si el Señor no me hubiese salvado. Ese es el peso que está considerando Pablo en este texto. Si Él murió por ti, tú muriste con Él. Estás muerto en los pecados. ¿Por qué sigues pecando? Si Él resucitó para vida en el Padre, tú vives con Él. ¿Qué vida estás llevando? Mi unión con Cristo, entonces, es una carrera contra el pecado que ya fue derrotado por Él. El problema para nosotros es que es una carrera con vallas. Alguna de esas vamos a caer. Versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Y ese consideraos es el valor que tú tienes, es muerto al pecado. Es un valor contable, el consideraos. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa es la conclusión de este párrafo. ¿Cómo tiene que ser mi vida? Muerto al pecado. ¿Eso nomás? No. Vivo para el Señor. Hay obra ahí, ¿o no? Hay resultados que hay que evidenciar, que son en Él. O sea, no saca nada con encerrarme en una pieza para no pecar. ¿Es eso lo que el Señor hizo por mí? No. El Señor quiere mostrar su gloria a través de su iglesia. Así se evidencia la gloria de Cristo hoy en este mundo. A través de nosotros. ¿Cómo? Haciendo las cosas de Cristo. Mostrando a Cristo con nuestras vidas, aún sin hablar. Que Cristo sea mostrado a través nuestro. Esa es la idea cuando dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vida abundante. En otras palabras, la obra gloriosa del Señor es restaurar todo lo que se había perdido con abundancia de gracia para alabanza de la gloria de su gracia. Como dice Pablo en la carta a los Efesios. Él pudo haber juzgado el pecado y estamos todos condenados y se acabó, y Él está bien con eso, satisface su justicia, pero quiso mostrar algo mayor, algo mucho más grandioso para su propia gloria, que es salvar al que no merece ser salvado, a ti y a mí. ¿Por qué? No porque tú y yo merezcamos algo, o seamos algo que Él necesita. Él no necesita nada. Él lo hizo porque Él es siempre digno de lo mejor. Para su gloria, para exaltar su gloria salvó y cambió la vida de aquel que no la puede cambiar.
¿Quién puede hacer eso? Solo Él. Así se manifiesta su gloria. Y podemos repasar textos en Romanos que nos hablan de eso. Cómo pecábamos, cómo cambiamos la gloria de Dios por gloria de hombres. Y Él cambió toda nuestra vida para hacernos uno con Él. Y Él antes oró por eso, ¿no? Juan 17, ora al Padre y le dice, la gloria que me diste, ¿entiende lo que está hablando, no? Jesús está orando al Padre y dice, la gloria de Él, la gloria de Dios, la gloria que me diste, ¿te la estás imaginando? Yo les he dado. ¿Cómo? ¿Te das cuenta, no? ¿Qué está pidiendo el Señor? Que la gloria de Él esté en ti. Para que sean uno, y esta es la demostración. Así como nosotros somos uno. Que el amor de Dios esté en ti. Porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, ¿sí o no? Que el poder de Dios esté en ti. Recibiréis poder cuando haya venido sobre el Espíritu Santo. La gloria de Dios es la iglesia, en ti. ¿Habías considerado eso alguna vez en tu vida, no? Porque eso es lo que el Señor rogó por ti y por mí. Y es la obra que Él está haciendo ahora. No es algo menor, no es un chiste, no es un qué rico nos juntamos, ¿qué hacemos mañana? Nos debemos a Él porque vivimos en Él. Mateo se dio cuenta de eso. Pasa Jesús, Él estaba a la mesa de los tributos, riquísimo el hombre, y Jesús le dice, ven, sígueme. ¿Y qué dice? Y dejándolo todo, lo siguió. Él vio su gloria. ¿Y nosotros? Pablo, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín. Pero el Señor tuvo gracia y me llamó, habiendo sido yo blasfemo, el peor de los pecadores. Él vio su gloria y no solo los siguió, sino que los sirvió hasta la muerte, ¿o no? Y la pregunta que tienes que hacerte tú hoy es, ¿cuánto de la gloria que el Señor oró por ti para poner en tu vida, en tu corazón, estás viviendo? ¿Para quién vivo? Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra que nos exhorta en cada necesidad que tenemos de darnos cuenta de que la vida que estamos llevando es una vida gloriosa, es una vida sublime, porque tú la hiciste así. Y estamos tan acostumbrados a este viejo hombre que pensamos que podemos hacer cualquier cosa y que tú vas a suplir lo que necesitamos, porque tú lo prometes. Y te usamos. Y hoy día queremos rogar lo contrario, Señor, que tú nos uses para tu gloria, que cambies esa verdad en nuestra mente, que nos ayudes a entender lo que realmente has hecho de nosotros. Y si hay alguno aquí que aún no ha rendido su vida a tus pies, glorifícalo de esa manera, Señor, para que sea uno más con nosotros, luchando por mostrar tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.